Hola familia de Senti City. Bienvenidos a la Navidad Teoterápica, aprendiendo juntos el sentido de la Navidad. Un tiempo para glorificar a Jesucristo y celebrar su venida al mundo. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. A continuación, disfrutemos juntos nuestra meditación del día de hoy. Hola familia, bienvenidos nuevamente a la Navidad Teoterápica, este tiempo que hemos dispuesto para prepararnos a la celebración más importante del año, el nacimiento de Jesús. Bienvenidos y muchísimas gracias por ser parte de este tiempo. Mi nombre es Emilia González y los saludo con mucho cariño, muy agradecida con el Señor desde el Senti Este Camino en Oceanía, donde junto con mi esposo tenemos el privilegio, la bendición de estar a cargo del trabajo que el Señor está haciendo. Hoy pues vamos a continuar aprendiendo, preparándonos de la mejor manera para aprender más sobre la importancia y todo lo que significa la venida de Jesús. Hoy vamos a estar hablando sobre Jesús como el cumplimiento de la ley y la justicia de Dios. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el Evangelio de Mateo el capítulo 5, el versículo 17, que dice así: No piensen que he venido para anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a cumplirlos. Y vamos a empezar diciendo que la Biblia es o debe convertirse en el marco de referencia para nosotros, los hijos de Dios. Es la palabra de Dios la que encierra las reglas de juego con el que usted y yo debemos aprender a vivir. Reglas del juego que nos van a marcar un estilo de vida, una forma de conducta que genera pues mucha seguridad para nosotros porque sabemos hacia dónde debemos caminar. Podemos entenderlo tal vez mejor si vemos el caso de los niños. Los niños necesitan para crecer, para desarrollarse, para desenvolverse bien en la vida, una serie de límites a su alrededor. Límites que normalmente son establecidos por los papás o por los maestros en las escuelas, donde los niños saben qué es lo que deben hacer, qué no se debe hacer, cuáles son los horarios, dónde tienen que acomodar los juguetes, cómo deben comportarse con los amigos, cuándo tienen que compartir. Una serie de reglas que hacen que el niño vaya creciendo en un ambiente de seguridad porque sabe por dónde debe moverse. De hecho, un niño al que no se le marcan los límites adecuados es un niño que va a crecer inseguro y muy probablemente va a tener un estilo de conducta, de comportamiento que lo va a hacer incapaz de adaptarse, de moverse adecuadamente en el mundo. Pues igual ocurre con nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que descubrir en la palabra de Dios ese manual de vida, esa serie de reglas, de normas, de pautas que Dios establece para que nosotros sepamos cuáles son las reglas, cuál es la mejor manera para que usted y yo nos comportamos y tengamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ir ahora a Isaías en el versículo 45, el capítulo 45, el versículo 21 en la segunda parte, que dice así: Pues no hay otro Dios aparte de mí, un Dios justo y salvador, fuera de mí no hay otro. Vemos entonces que ¿quién es Dios? Nos está describiendo este pasaje algunas características de las muchas que tiene nuestro buen Dios. Dios hace lo correcto, Dios siempre cumple su palabra, Dios juzga objetivamente, a Él no se le complican las emociones para hacer juicio, para tomar decisiones.
aplica la misma ley, como Dios es un Dios justo, para todos. Todos somos iguales delante de Dios. Incluso todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. Entonces, según este pasaje donde dice que Dios es justo y salvador, entendemos que el carácter de Dios, que la esencia de Dios está en hacer lo correcto, en no contradecir jamás su palabra. Dios nos juzga de una manera equilibrada y nos da a todos los mismos privilegios, los mismos deberes. Pero entonces, ¿cuál es el problema que tiene el hombre frente a esa perfección de Dios en cuanto a su justicia, su salvación? Sabemos que Dios es perfecto en todo, es la máxima expresión de la perfección en todas sus características. Entonces, ¿qué es el problema o cuál es el problema que tenemos nosotros los seres humanos? El ser justo, el hacer las cosas correctas siempre, solo es posible si estamos tomados de la mano de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender y entenderlo en este tiempo de la Navidad. Dios nos va a ir capacitando para que usted y yo aprendamos a ser justos, porque vivir por la ley a puro esfuerzo humano es imposible. Yo no puedo vivir según lo que la ley dice a rajatabla, sin equivocarme, sin fallar. Y ese precisamente fue el problema del hombre. El hombre tiene una imposibilidad para cumplir la ley. Entonces se presenta una situación. Si Dios es justo y su palabra, su ley se cumple, ¿cómo puede conciliarse con la posición de un hombre como usted y como yo, que somos incapaces a puro esfuerzo de cumplir una ley? Estábamos destinados a la condenación completa. Usted y yo no tenemos posibilidad, a no ser de que pase algo sobrenatural, algo especial, de poder acercarnos a Dios. Somos incapaces por nosotros mismos de incumplir la ley. Y Dios, al ser perfectamente justo, perfectamente sabio, Él no puede incumplir la ley por amor a nosotros. Entonces, aquí pasa algo espectacular. ¿Cómo es que Dios, sin violar su palabra, siendo fiel a su justicia, a la plenitud de su esencia, de que es eternamente justo, que su palabra es viva hoy, siempre y es la misma, inamovible? ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Bueno, aquí hay una manifestación de las tantas, una gran y maravillosa manifestación del amor de Dios. Y es cuando Dios presenta, idea en su perfección, en sus maravillas, el plan de salvación para usted y para mí. Ese plan de salvación que nos permite vivir y experimentar de su gracia. Y es así donde empieza a tomar sentido el pasaje de Mateo 5:17, donde nos dice la palabra de Dios que Jesús no vino a abolir la ley, sino que Jesús vino a que se cumpliera la ley. Y es que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, hace que la ley se cumpla para usted y para mí, simplemente porque Él nos ama. Y entonces, el sacrificio de Jesucristo en la cruz nos hace partícipes de la gracia. Jesucristo toma el lugar que usted y yo teníamos, al no ser capaces de cumplir la ley. Al ejecutar Dios su justicia, el único camino para nosotros era la condena eterna. Sin embargo, al morir Jesucristo de una manera sustitutiva por usted y por mí, al ser el Cordero perfecto, Él hace que para nosotros sea alcanzable la gracia de Dios, la gracia a través de la cual nosotros vamos a cumplir la ley, ya no con un esfuerzo humano, de una forma inalcanzable, sino que capacitados por el Espíritu Santo, quebrantados, motivados por el amor de Dios, vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a hacer
que el plan de Dios, o vamos a permitir que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas por un compromiso de amor. Y al fin y al cabo es la gracia. La gracia, ¿cómo la podemos definir? La gracia la podemos definir como un regalo, un favor inmerecido que usted y yo recibimos de parte de Dios. ¿Y cómo no recordar eso en este tiempo de Navidad? Usted y yo recibimos un regalo. Usted y yo recibimos un favor inmerecido. La gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, el plan de salvación, la muerte sustitutiva de Jesucristo hace que usted y yo hoy podamos disfrutar de ese regalo, repito, de esa gracia, de ese favor inmerecido de parte de la mano de Dios, que nos hace capaces de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque en su gracia, en la unción del Espíritu Santo, nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. No apegados a una ley cumplida por esfuerzo humano, sino vamos a vivir dándole sentido al sacrificio de Jesucristo en la cruz, entendiendo que Él murió por usted y por mí para perdonar nuestros pecados, para que fuéramos capaces de alcanzar la gracia, ese regalo que se nos está dando y vivir entonces conforme a la voluntad de Dios. Es importante en este punto que todos entendamos que vamos a vivir conforme a la gracia de Dios. Vamos a vivir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a vivir cumpliendo el propósito por el que fuimos creados, que es el de alabar a Dios con todo lo que hacemos, porque vivimos en su gracia. La gracia no es, y es importantísimo que lo aprendamos, la gracia es un regalo. No es algo que usted y yo nos ganamos por esfuerzo. La gracia es un regalo que obtenemos por amor de Dios. Para disfrutar de la gracia de Dios, yo debo aprender a creerle a Dios, a creer en su obra, a creer en sus propósitos maravillosos para mí. Es solo a través de la gracia que yo disfruto del amor de Dios, vivo en su amor, y eso me lleva a anhelar profundamente vivir conforme a su voluntad. Y entonces miren cómo se confirma el pasaje que leíamos al inicio de Mateo 5. El cumplimiento de la ley es lo que Dios quiere, pero ya no a un esfuerzo, en base a un esfuerzo personal imposible, sino en base a la gracia, al conocimiento profundo del amor de Dios, al entender ese regalo inmerecido que tenemos cuando nos hacemos partícipes de la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, a través del plan de salvación presentado por Dios para nosotros. Pero miren qué interesante lo que dice Romanos 5:2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice entrados por la fe a esta gracia. Quiere decir que es la fe la que nos ayuda a vivir en la gracia de Dios. Es la fe la que nos ayuda a realmente entender lo que es ese regalo, esa gracia inmerecida, esa bendición que usted y yo no logramos entender en toda su plenitud. Entonces ahí viene el punto importante, o un punto importante en este momento, y es que yo tengo que aprender a desarrollar la fe, a creerle a Dios, a realmente que mi mirada esté puesta en Él, en sus cosas, al ocuparme de sus asuntos como cosa prioritaria para mí, para que yo pueda disfrutar de la gracia. Y bueno, nos preguntamos, ¿cómo es que entonces yo desarrollo la fe? Pues Tony siempre nos lo enseña con un acróstico que le hemos puesto BECO. O sea, la fe, que es buscar de Dios para escucharlo, creerle y obedecerlo. BECO, busco, escucho, creo y obedezco. En la medida en que yo voy desarrollando esa fe, ese buscar genuinamente de Dios para escuchar lo que Él me tiene que decir, creerlo entonces y ponerlo por obras,
yo voy a vivir en la gracia. La gracia es ese regalo que me permite vivir en la unción del Espíritu Santo, que me permite vivir haciendo la voluntad de Dios, feliz, contento, porque eso es lo que quiero. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero que su voluntad se cumpla en mí. Esa es la gracia. Y entonces vemos como la ley ya no es a lo duro, ya no es a la fuerza. La gracia nos permite cumplir la ley, cumplir lo escrito, cumplir lo que está diseñado para nosotros en el manual de vida, en la palabra de Dios. Nos permite disfrutarlo y hacerlo por amor, por la gracia de Dios. Y en este punto es importante que entendamos que la gracia de Dios no es un pasaporte para seguir pecando. No es así como Jesucristo murió por mí, yo confieso, perdona mi pecado y sigo adelante. No, la gracia de Dios es todo lo contrario. Me lleva a vivir esa vida de apartado que fue diseñada para mí. La gracia de Dios me lleva a un compromiso profundo por hacer la voluntad de Dios. La gracia me lleva a que yo todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Si no, en realidad yo no me he encontrado con la gracia de Dios. Si no, yo no me he encontrado no he entendido el significado del plan de salvación. Y qué mejor época que esta del nacimiento de Jesús, de la Navidad, donde nos estamos juntando como familia para aprender, para que usted y yo hoy decidamos vivir en la gracia de Dios. Miren lo que dice Hebreos en el capítulo 10, los versículos 26 y 27. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Miren qué importante. Ya nosotros se nos ha presentado la verdad. Conocemos la grandeza del amor de Dios reflejado en la muerte de Jesucristo. Tenemos ese don, ese regalo, esa gracia inmerecida por nosotros. La tenemos a nuestro alcance. Por eso, el entender la gracia de Dios no es una licencia para pecar. Al contrario, el entender la gracia de Dios es darle sentido al sacrificio de Jesucristo en la cruz, entendiendo el amor de Dios, entendiendo que la justicia de Dios obra en su amor al punto que Jesucristo murió por usted y por mí. ¿Para qué? Para que yo experimente ese nuevo comenzar, esa nueva vida con sentido, con propósito, que se perdonen mis pecados, la vida intercambiada donde Jesucristo vive a través de mí. Miren qué hermoso en esta Navidad que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, que como familia nos reunimos, entender que tenemos un Dios justo, un Dios que vino o que permanece, mejor dicho así, en el cumplimiento de la ley y su palabra sobre nosotros, que para hacernos a nosotros aptos, capaces de cumplir su palabra, para ejecutar la justicia sobre nuestra vida, Jesucristo murió por usted y para mí, para que tuviéramos al alcance la gracia de Dios, para que tuviéramos al alcance ese regalo, esa bendición inmerecida de vivir en la gracia de Dios, de vivir en esa libertad de querer hacer las cosas conforme a su voluntad, de vivir en esa hermosa, la gracia nos lleva a vivir en esa hermosa verdad de anhelar agradar a Dios, que nuestro estilo de vida es simple y sencillamente para dar su gloria, para vivir en su gloria. Y ahí está el cumplimiento de la ley. Estamos hechos para la gloria de Dios. Pero ya no lo tenemos que hacer un esfuerzo imposible de alcanzar, donde el único camino para nosotros era la condenación. No, a raíz del sacrificio de Jesucristo en la cruz, accesamos a la gracia, que la desarrollamos con la fe. Esa fe que es buscar a Dios para escucharle, creerle, obedecerle. Y que nuestra vida sea transformada, que realmente usted y yo vivamos para su gloria, disfrutando de la gracia, pero no para pecar, disfrutando de la gracia para vivir conforme a su voluntad. Definitivamente, familia, el comprender la justicia y la gracia de Dios nos lleva a rendirnos delante de Dios. En esta Navidad es la época de que rindamos nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios.
quebrantados, totalmente movidos en nuestro ser frente al amor de Dios. Y que sea el anhelo de nuestro corazón vivir en su gracia, desarrollar la fe para vivir en ese disfrute de ese regalo, de esa bendición inmerecida que es la gracia, que nos hace vivir con el anhelo profundo de agradar a Dios, de disfrutar de la vida que Él tiene para nosotros, de su formación, del aprendizaje, de las bendiciones, de todo, porque sabemos que en su gracia todo es para su gloria. Así es que esta Navidad es el tiempo de decidir vivir para la gracia de Dios, en la gracia de Dios, y vivir entonces para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres maravilloso, porque en ti está el cumplimiento de la ley y la justicia. Gracias, Señor, porque tú te inventaste ese plan de salvación para darnos acceso a tu presencia, para que nosotros como tus hijos podamos disfrutar de tu amor. Y hoy te decimos, Señor, aquí estamos, reconocemos ese milagro de amor, hoy aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz como lo más maravilloso, la muestra más grande de amor. Hoy te damos gracias por eso. Hoy, Señor, queremos apropiarnos de la gracia que está a nuestro alcance a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Queremos desarrollar la fe que nos haga vivir en la gracia. Y queremos, Señor, realmente comprometernos a vivir para tu gloria, a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y queremos vivir una vida conforme a tus propósitos. Gracias, Señor, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Familia, un abrazo grande desde Oceanía. Les amamos y nos veremos en alguna otra oportunidad. Chao, chao. Senti City presentó Navidad Teoterápica, aprendiendo juntos el sentido de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Espera otra meditación mañana. Navidad Teoterápica.